esta sesión del día de hoy para poderles compartir posteriormente a los que no pudieron estar en presencial hoy con nosotros. Pues estamos contentísimos de tener aquí a un super equipo que hizo un gran proyecto de espacio público, que seguramente, bueno, no, que esto es parte de todos los días, este trabajo transdisciplinario. Vamos a estar platicando hoy sobre la Duna Skate Park y un centro de convivencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, y va a estar muy enfocado a esta reflexión sobre el proceso participativo, ¿no? Cómo es este diseño acompañado de la participación de la ciudadanía, de la comunidad. Les agradecemos muchísimo a nuestros invitados por estar hoy aquí con nosotros y me voy a permitir presentarlos. Y bienvenidos. Ya veo que se están conectando por ahí alumnos de nuestra región, de la región metropolitana del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias. También hay por ahí unos profesores que nos acompañan. Y bueno, para apurarnos con la presentación y que podamos escuchar a nuestros invitados hoy, le damos la bienvenida primero a la arquitecta paisajista Valia Wright. Bienvenida, Valia. Muchas gracias. Valia, arquitecta paisajista por la UNAM, realizó la maestría en arquitectura en el campo del diseño arquitectónico de la misma universidad. Asimismo, realizó una estancia de investigación en arquitectura como becaria CONACYT en la Universidad Politécnica de Madrid. Valia ha formado parte de diversas oficinas dedicadas al desarrollo, diseño y construcción de proyectos de arquitectura de paisaje, entre ellas la oficina de Mario Shetland, GD. En el 2017 funda su oficina Valia Wright, Arquitectura de Paisaje. Ha participado en diversos concursos nacionales e internacionales y ha obtenido, por ejemplo, el concurso para la licitación de la nueva sede del INE en la Ciudad de México, así como la designación de ganador del Grupo de Arquitectura de Paisaje para los proyectos de rehabilitación urbana de Sedatu en el 2019. Actualmente, Valia es coordinadora de la licenciatura de Arquitectura de Paisaje de la UNAM. Bienvenida, Valia. Muchas gracias. Qué bonito suena así cuando lo leo. Muy bueno. Pero muchas gracias. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Eduardo Peón Velázquez, que también está aquí con nosotros, está aquí con Francisco Elías, están en el mismo lugar. Eduardo es arquitecto paisajista también por la UNAM, ha sido director de proyectos en Cabeza Arquitecto Paisajista y Asociados y la coordinación de vinculación de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y en el estudio Francisco Elías. Sus proyectos, espacios abiertos del Hotel Secrets Maroma y la Duna Skate Park y Centro de Convivencia, han sido reconocidos con el primer lugar en la categoría de proyectos turísticos de la Segunda Bienal Mexicana y en la categoría de espacios públicos por Nordrich Rec. También es docente de la licenciatura de Arquitectura de Paisaje en la UNAM, en donde actualmente es el secretario técnico. Bienvenido, Eduardo. Muchísimo gusto de que estés aquí. Muchas gracias por la invitación, Erani. Muchas gracias a todos por su asistencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Y finalmente está con nosotros también el arquitecto Francisco Elías, que Francisco estudiamos juntos en la UNAM hace muchos años. Es arquitecto en la UNAM con un destacado desarrollo estudiantil, logrando la invitación para diseñar el Centro Académico Cultural del Campus UNAM Juriquilla como proyecto de tesis, mismo que en el 2011 obtiene el premio Íconos del Diseño por Architectural Digest Magazine como mejor proyecto ópera prima. En el 2006 funda en México el despacho Elías Architecture, del cual surge el taller de diseño arquitectónico Estudio Francisco Elías. Es una oficina especializada en generar soluciones espaciales con altísimos estándares de detalle. A lo largo de 14 años ha diseñado 71 proyectos en México, Estados Unidos y en Francia, y finalmente en el 2017 funda Elías Group, que atiende de forma integral soluciones arquitectónicas y constructivas de alto nivel. Sus obras han sido publicadas en medios nacionales e internacionales y ha sido considerado dentro de los 10 arquitectos mexicanos con más presencia en el extranjero y dentro de las 15 personas más destacadas de la escena creativa mexicana menores de 40 años, también por la Architectural Digest. Francisco ha sido profesor, jurado y conferencista en diversas instituciones educativas nacionales e internacionales, entre las que destacan la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, así como la Universidad Javeriana de Cali, la Universidad de Sinu en Colombia, y en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, España. Recientemente, Valia Wright, Eduardo Peón, Francisco Elías, la UNAM y Sedatu recibieron el premio Nordrich Rec de la revista Glocal por el proyecto
la Duna Skate Park en Ciudad Juárez, Chihuahua, como mejor proyecto en la categoría de espacio público. Estamos muy contentos de recibirlos hoy, de aprender un poco de sus experiencias y pues que estén aquí con nosotros es un placer. Adelante, Valia, Eduardo y Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias, Erandi. Voy a compartir la pantalla y Valia nos va a dar la introducción del proyecto, después seguirá Eduardo y después participaré para después dar tiempo para recibir comentarios, preguntas, etc. Entonces, comparto la pantalla. Les contamos rápidamente que justo este semestre, con esta transición que hemos hecho de nuestros planes de estudio de implementando TEC 21, perdón, uno de los grandes temas que hemos estado trabajando en este semestre, que por aquí veo varios profesores que la verdad han hecho un gran trabajo, el tema de los proyectos comunitarios, ¿no? Desde, evidentemente, la pandemia nos ha traído grandes experiencias y experiencias distintas a las que podríamos tener de manera presencial, pero bueno, también nos ha dado la oportunidad de experimentar con algunas cosas a distancia, de estar vinculados, ¿no? con comunidades en Chiapas, por ejemplo. Entonces, bueno, pues estamos muy interesados en escuchar cómo ha sido su experiencia y sobre todo ya viéndolo en retrospectiva, cómo lo ven, cómo lo han visto. Gracias. Bueno, Buenísimo. pues de nuevo gracias a todos por estar aquí, por tomarse el tiempo para que escuchen nuestra plática, nuestra charla de cómo ha sido toda esta aventura, y le llamaría aventura porque la verdad es que en el momento que se realizan estos proyectos no es fácil y seguramente les va a tocar, ¿no? A todos los estudiantes la experiencia, y ya que está hecho y cuando la gente lo habita, lo vive, es completamente diferente, ¿no? En ese sentido cambian muchísimo la experiencia y la visión y te dices que valió la pena el proceso, ¿no? Les cuento un poco rápido cómo surgió esto, porque ahorita estamos viendo el mapa de México, donde la intención es que ubiquemos Chihuahua, el estado de Chihuahua, Ciudad Juárez, que es una ciudad fronteriza, y por qué se hizo un proyecto hasta el norte del país, ¿no? O en el norte del país. Resulta que en el 2019 existe el Plan de Mejoramiento Urbano para Ciudades Vulnerables por parte de la SEDATU, encargado por la Presidencia de México. Esto con el fin de realizar proyectos que de verdad llegaran a la gente y que se utilizaran y se habitaran con necesidades o reconociendo las necesidades que han existido hace mucho tiempo, pero no han sido atendidas. Es por esto que se plantea que todos los proyectos y todo este fondo económico se vaya hacia colonias principalmente y ciudades rezagadas socialmente, ¿no? Entonces, existe un acercamiento de parte de la SEDATU hacia la Universidad Nacional Autónoma de México, que es de donde nosotros somos egresados, y a través de la coordinación de vinculación de proyectos especiales, que es como una oficinita para aquellos que no saben que existe en la Facultad de Arquitectura, que hace esta vinculación con proyectos federales por el alcance y por los presupuestos, invitan a los egresados a realizar estos proyectos, pero primero invitan a un concurso donde se oye desde hace mucho que yo no escuchaba un concurso multidisciplinario donde se enfocan por áreas. Está el concurso para proyectos arquitectónicos, para proyectos de espacio público y arquitectura de paisaje, escuelas, ¿no? Arquitectura de escuelas, hospitales que tienen ciertas características particulares, etcétera. Entonces, nos invitan este concurso se abre por invitación, participamos en ese entonces, yo participé con la oficina, con mi oficinita y los muchachos que estaban ahí, Raúl Feria, etcétera, y entonces, Laura Lagos, y hicimos este concurso.
y resulta que nos designan como, digamos, le vamos a llamar ganadores, pero no ganabas un premio, no ganabas un premio tangible, lo que ganabas era hacer los criterios de diseño para todos los proyectos seleccionados, ¿no? En ese entonces, que fue la ola del 2019. Entonces nos toca presentar estos criterios de diseño de arquitectura de paisaje, donde planteamos principios como usar materiales de la región, tener criterios de sustentabilidad, plantas arquitectónicas permeables, de libre acceso, miradores, una paleta vegetal adecuada, ¿no? Que requiera que sea de muy bajo mantenimiento, etcétera. Y es por eso que entonces nos dan 3 proyectos para Ciudad Juárez, y los 3 proyectos se encontraron aquí. Uno fue la calle La Garita, que da hacia, que está justo en El Paso, y otro fue el Parque Oriente, que es del que les vamos a hablar hoy y que está ubicado aquí, al oriente de la ciudad, ¿no? Entonces les platico un poquito más rápido que este parque ya existía. Es un parque, de hecho, que realizó, y el diseño, la construcción la realizó Mario Shetland hace, no recuerdo ahorita la fecha, pero hace muchos años. Y entonces lo que tiene este parque es que le queda un remanente. El espacio no está completamente adecuado para todas las necesidades. Se encuentra en una colonia muy vulnerable, ¿no? De poco, vaya, de poco inversión, ¿no? Y con problemas sociales muy complejos. Si ven la foto, al oriente tenemos un vasorregulador que llegaba hacia este lago, una pista de trotar, y al norte, que ahorita lo vamos a ver en otros mapas, arriba de un estacionamiento se encontraba esta área, que no tiene ni una hectárea, pero que estaba subutilizada, más bien no tenía ninguna no tenía ningún programa y no se utilizaba. Entonces, este es el digamos, el área que nos da la SEDATU a través de la UNAM para trabajar. Y entonces, con estos 3 proyectos, lo que hicimos, bueno, yo siempre hago este chiste de que a mí me tocó la parte aburrida, porque me tocó la parte de toda la gestión, y los reportes, y lo monetario y todo eso. Entonces, en ese instante se armaron equipos multidisciplinarios, y uno de ellos fue el que conformamos con Eduardo Peón como coordinador del proyecto y Francisco Elías como arquitecto, ¿no? Entonces, pues de aquí ya deriva todo el planteamiento. Hicimos una visita como equipo de varios días, y en esa visita me alegra mucho que deseamos un poco de hacer una visita a las dunas de Samalayuca. Se nos presentó la oportunidad, insistimos mucho en ir, y de ahí nacieron muchas cosas que ahorita les van a platicar Eduardo y Francisco, ¿no? Y bueno, y siempre pensando que esto fue un trabajo para el gobierno federal, ¿no? Bueno, como ya después de la invitación de Valia a coordinar uno de los proyectos que le asignaron dentro de Ciudad Juárez, y después de esta visita al sitio, que fue crucial para poder entender el problema, porque los términos de referencia estaba marcado que era un jardín vecinal, como la estrategia que marcaron para atender a las comunidades que estaban rodeando esta parte oriente de la ciudad, porque si se dieron cuenta cuando explicó Valia, era un proyecto al poniente, uno en el centro histórico de la ciudad, y al oriente, en donde se encuentran muchas colonias habitacionales para un nivel básico de interés social, principalmente dirigidas para dar habitación a los migrantes de toda la República que van a trabajar a las maquilas de la ciudad. Entonces nos encontramos con este problema haciendo el recorrido por la zona. Se identificaron que hay muchas acciones a nivel micro en las cabeceras de manzana, en algunos predios baldíos,
de participación de la comunidad que está tomando estos espacios para actividades recreativas. Es decir, parte de este programa que es de actividades que se propondría para un jardín vecinal. Y en la visita nos encontramos con la situación de que la zona a intervenir asignada se encontraba ya dentro de un parque deportivo. Esto cambió mucho la concepción de lo que teníamos previsto para resolver el problema, ya que se tenía que integrar a una serie de actividades, a un espacio con ya muchas actividades establecidas y unos usos recreativos ya muy afianzados. Si pudieron, estas son las colonias, esta es la zona oriente, estas son las colonias a las que da servicio el parque. El parque ya tenía una función de no solamente un carácter vecinal, sino de esta sección de la ciudad, de esta región de la ciudad del oriente. Entonces tuvimos que buscar, para resolver la oferta, actividades que pudieran satisfacer a todas estas colonias y que significaran un motivo de desplazamiento, y de desplazamiento peatonal o por medios mecánicos, bicicleta y patineta, que fue algo que se detectó en esta visita. De hecho, con todo el grupo fuimos observando diferentes cosas. Francisco identificó a estos usuarios de patineta que no tenían un lugar en donde patinar formalmente. Entonces, este es el parque, como ya explicó Valia. Al norte del parque, junto al estacionamiento, estaba una zona que en el plan maestro del parque original estaba dedicada a un centro cultural, a una casa de la cultura prácticamente, y que pues a nosotros nos solicitaron un espacio recreativo. Fue así que, identificando una actividad, identificando que se tenía que relacionar con un área de descanso bajo una cubierta metálica que estaba relacionada con el lago, en un espacio que por sus características físicas era un foro al aire libre, que después descubrimos que tenía otra actividad, y esta gran cancha de fútbol y pista de atletismo que, de acuerdo al análisis que se hizo, se identificó que era un gran espacio de concentración de personas para no solamente hacer deporte, sino significaba una gran área verde, aunque es pasto artificial, para realizar actividades de encuentro social, picnics, festivales, etc. Voy a regresar a esta diapositiva. Estos fueron con el contexto urbano, con el reporte de delitos y de delincuencia que hay alrededor, que no eran tan graves, pero sí dignos de observarse, decidimos emplear la metodología de Ciudad Segura, que basa sus principios en estos 6 puntos, en donde la dinámica social es la que provoca una sana convivencia. El que el usuario sea un miembro activo dentro de la seguridad, para propiciar esta percepción de seguridad, el poder identificar dónde estoy, dónde poder obtener auxilio si lo necesitara, el sentirme observado y poder tener dominios visuales, dominios de todos los estímulos perceptuales, sensoriales que se pueden ver, oír, que te escuchen. Y el buen diseño forman parte de esta metodología. Esta ya es la zona de intervención. En esta visita, también por recomendaciones y como paisajistas, se insistió, este es el espacio, se insistió en visitar el desierto, porque también es uno de los ecosistemas que, si bien está muy representado en toda la República Mexicana,
el desierto de Chihuahua es el más importante de México. De hecho, es un desierto internacional que tiene una importancia en la diversidad de América muy relevante. O sea, termina hasta Arizona. Y en Ciudad Juárez presentaba uno de los paisajes más característicos, que es este de los médanos. Fuimos a los médanos de Samalayuca y ahí con esta empezamos a hacer este vínculo de información, de identificar esa necesidad de una zona de patinaje, el paisaje de las dunas, empezar a buscar las analogías que pudieran existir entre los espacios que se realiza esta actividad y este paisaje natural que está muy próximo a la Ciudad Juárez. Y ya en gabinete empezamos a estudiar más el desierto, todas sus manifestaciones naturales y culturales, estos espacios que aparentemente, en donde aparentemente hay nada de protección, total exposición al sol y todo es horizontal. Identificamos que es muy recurrente encontrar cuevas que sirven como refugio y que hasta formaron parte de esta posibilidad de dar protección y de desarrollo de ciertas culturas nómadas que encontraron en estas cuevas el espacio. Este es un primer esquema. Empezamos a buscar cuáles iban a ser las relaciones de la zona a intervenir con el resto del parque. Y se hizo este primer esquema en donde se buscaba satisfacer una actividad como que reinara el patinaje. En un primer momento se pensó solo en la patineta y que después ya cambió el esquema y buscar un elemento de relación, de vinculación justo en la colindancia sur del terreno intervenir junto con la plaza recreativa. Aquí, en la investigación, se identificó el trabajo de un grupo civil contratado por el municipio que empezó a hacer estudios sobre los requerimientos de la juventud de la zona de Tierra Nueva, porque todas las colonias que están alrededor, la mayoría se llaman Tierra Nueva, 1, 2 y 3, y Zaragoza. Y este grupo, que se llama Expresarte, empezó a trabajar con ellos para identificar cuáles eran sus intereses e inquietudes de realizar en el espacio público y en el espacio abierto. Y llevó a cabo diferentes dinámicas en donde identificaron primero que uno de los mayores atractivos del espacio público para los jóvenes de las colonias era el parkour, y realizaron un concurso para ese teatro al aire libre, convertirlo en una pista de parkour, y también estas otras manifestaciones artísticas actuales como no graffiti, sino estas pinturas urbanas que se pintan en los muros, que son la evolución del graffiti, baile, música, etcétera. Entonces, decidimos incluir dentro del programa y también teniendo respeto del plan maestro original del parque, incluir un centro de convivencia en el cual se pudieran propiciar estas actividades de una manera formal y también poder tener servicios sanitarios, porque eso identificamos que no eran, los que existentes en el parque estaban muy lejanos a esta zona. Así se complementó el programa y se especializó la zona de patinaje, en donde era de nuestro interés integrar a diferentes poblaciones de la comunidad a este deporte. Por lo que se tomó la decisión de que hubiera una sección de la pista de patinaje en donde pudiera ser una zona de entrenamiento para las personas, para los jóvenes, para los niños, que tuvieran una primera aproximación a los deportes de ruedas. Entonces, una parte de la pista, la que está más al poniente, bueno, aquí en la parte baja del gráfico, en rosa claro, es la pista para principiantes, y después dar cabida a las dos modalidades de skating que hay. El urbano, que
que replica elementos urbanos, y el bowling, que es que es un estilo mucho más fluido y que va más relacionado con las rampas. Así se empezaron a hacer diferentes bocetos de cuál era la idea. Este es el edificio que forma esta rótula, que además nos ayuda a mimetizar el cambio de nivel que hay entre la pista y la plaza, y favoreció tener una azotea viva en donde pudiera funcionar de mirador, y que sea, es el mirador al parque, el mirador a la pista de patinaje y el mirador al Río Bravo y a Estados Unidos, a esta relación de México, Estados Unidos y la frontera. Son diversos bocetos del trabajo, en donde intervenimos desde el mobiliario urbano, que tenía que ser muy sólido para evitar los robos y el vandalismo, la señalización, y así concretar este proyecto, en donde se buscó también, aquí está la relación, el centro de convivencia, la vista de la terraza, la pista, y tener espacios de sombra dentro de la pista y en los alrededores para poder propiciar esta observación desde los que no están practicando el deporte. O sea, las mamás puedan ver a los niños, las compañeras y compañeros puedan ver a los patinadores, puedan tener un espacio de descanso, porque no es un deporte que se realice tan activamente. Y estas son las imágenes objetivo, que, bueno, parte de la imagen objetivo del parque. Para esto tuvimos la asesoría de diseñadores patinadores, de expertos en construcción de estas en concretos, en construcción de estas superficies que tienen que ser absolutamente lisas y sin obstáculos y continuas. También expertos en iluminación arquitectónica, para que pudiéramos completar esta historia, pudiéramos facilitar el uso del espacio para los fines que teníamos programados. Y la iluminación fue muy importante porque el mayor tiempo de operación del espacio abierto en Ciudad Juárez se realiza o muy temprano en la mañana o después de las 6 de la tarde y el anochecer. Entonces, no quisimos dejarlo, aunque el parque cerraba temprano, les dimos la oportunidad de que pudieran ampliar su horario con este proyecto. Este es el layout final, la ciclopista, se ven las 3 pistas y la distribución de obstáculos, estas consideraciones de iluminación, los detalles constructivos. Y entonces, de ahí se siguió con la estrategia de ya volver, este fue el proyecto de cómo materializarlo para que pudiera lograr el mejor éxito. Bueno, entonces, hasta aquí pues era la carta Santa Claus, ¿no? Y ahí, pues sabemos que el éxito de un proyecto, bueno, de un espacio construido, pues no es, queda en el proyecto, pero no necesariamente el plano dibujado es lo que se construye, ¿no? Hay una serie de vicisitudes que hacen complicada el éxito de un proyecto, ¿no? ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, pues digamos que hasta ese entonces se había acabado nuestro trabajo estricto, entregamos un proyecto y decidimos, y ahí justamente por eso a esta etapa le llamamos la estrategia, ¿no? Fue una estrategia conjunta en equipo de nosotros, que empezó lo sabemos, ¿no? Por nuestra experiencia profesional, sabemos que un plano, pues incluso lo puede tomar un constructor, lo puede ver al revés y cree que lo está construyendo bien, lo está construyendo al revés, ¿no? Y digo, pueden pasar cosas como esa o como algún pequeño detalle que a lo mejor ven insignificante hace que, por ejemplo, un obstáculo de patinaje no funcione, ¿no? Desafortunadamente, y vemos en muchos casos, hay espacios públicos diseñados que perdieron el enfoque en el detalle y se perdió ahí entonces el éxito o la funcionalidad o incluso la apropiación del espacio por la comunidad. Aquí estamos en una fotografía, decidimos ir a Ciudad Juárez, nos entrevistamos con la constructora y la supervisora y de nuestra parte decidimos hacer una junta de aclaraciones. Esa junta de aclaraciones fue pasarle estafeta, mandar todos los conceptos, las estrategias, todas las intenciones
Y aquí, gracias a la alianza y la experiencia y, bueno, las puertas abiertas que tenemos con el Centro de Tecnología de CEMEX, nos enlazaron con el Grupo Cementos Chihuahua. El Grupo Cementos Chihuahua es una empresa enfocada en suministrar el concreto solamente en Chihuahua y en el norte del continente americano. El único lugar donde CEMEX no participa es Chihuahua. ¿Por qué? Porque el Grupo Cementos Chihuahua tiene ese territorio. Aquí estamos en una junta donde logramos una reunión con todos los ingenieros de tecnología de Grupo Cementos Chihuahua y les dijimos, oigan, hay un proyecto que está por construirse, nos gustaría que por favor nos apoyaran y en lugar de comprar un simple concreto gris, convencional, que logremos un concreto con las características de durabilidad, de exposición al aire libre en las condiciones que se tienen en Ciudad Juárez, que ellos de hecho son expertos, pues porque son de ahí, pero sobre todo que logremos un color, una propuesta cromática que le dé peculiaridad a este proyecto, ¿no? Gracias a que nos hicieron caso, aquí van a ver fotografías de sitio donde estamos viendo cómo empezamos a probar, ¿no? Ahí vemos arriba 2 cubos que dice café 2%, café claro, café oscuro, y tenemos las arenas del desierto, de ese contexto inmediato del Parque Oriente, y estamos tratando, pues, de ver cuál podría quedar mejor, ¿no? Con estos cubos, con estos cubitos, con estas muestras, empezamos a ponerlos en el contexto y empezamos a hacer justamente este trabajo fino, ¿no? Es este trabajo ya, digamos, de alta costura de la construcción, que es empezar a hacer una selección correcta de materiales. Se empiezan a levantar los primeros muros y empezamos a confirmar que de verdad, pues el espacio está quedando, pues, bastante bien, ¿no? Gracias al apoyo de la empresa constructora, empezamos a tener a distancia esta documentación donde íbamos viendo y monitoreando y de hecho acompañando, ¿no? Como diseñadores a la empresa constructora, tanto a la empresa constructora como a la empresa supervisora, pues para lograr de verdad que todas estas intenciones, toda esta investigación a priori que se hizo en el proyecto, pues no quedaran perdidas en el acto de la ejecución, ¿no? Paralelamente a esto, pensábamos aquí en la oficina en México, en la Ciudad de México, cómo hacer que la gente en Juárez supiera que esto iba a pasar, o sea, que estaba pasando esto y que de verdad era un lugar, pues que un nuevo espacio para ellos, ¿no? Finalmente el espacio, bueno, yo vivo en la Ciudad de México, voy muy poco a Juárez, pero finalmente cómo hacer tejer a la comunidad con la construcción y con esas intenciones del Estado, del gobierno federal. Y esa vez que fuimos a la primera visita de campo, yo tomé datos y me hice amigos por Facebook de varias personas que entrevistamos y que nos iban dando sus opiniones sobre lo que creían que lo que creían que debía tener el parque, ¿no? Como un equipamiento complementario. Y empecé a decirles, oigan, fíjate que está pasando esto, ¿no? La verdad es que cuando los entrevistamos y nos creyeron, hasta nos veían como raro, iban viendo el avance y de pronto enlazamos a un líder de este grupo de patinadores, una de las plataformas, que es un grupo en Facebook que se llama Juárez Skate, Alexis Rosas, y Alexis empieza a llevar a sus amigos, y este video me encanta, este video lo tomaron ellos, es tomado del Facebook de Alexis Rosas, y van y patinan por primera vez, ¿no? Y este video empieza a ser viral en Facebook, y Alexis Rosas pone, ayer fuimos, el 26 de marzo, dice, ayer fuimos a ver los avances del nuevo parque en Juárez y está quedando de lujo. Justamente la intención de conectar con los usuarios, o sea, con el usuario objetivo, digamos, es lo que empieza a provocar este ruido, este interés y sobre todo esta curiosidad de decir, bueno, de hecho hasta si lo ven, bueno, aquí no se ve, pero si tienen tiempo, véanlo ahí en Facebook, empiezan a decir, ¿y qué? Entonces tú eres el de calidad, y entonces empiezan a decir, sí, claro, empieza a ver como un tema de, bueno, ¿por qué tú te enteraste de esto, no? Empiezan a salir posts como esto, ¿no? Va quedando mamalón el nuevo parque. Y entonces esa intención, que sin duda es paisajística, o sea, es un diseño del espacio, pero desde una visión paisajística, urbana, social, empieza a convertirse en esto, ¿no? Esto ya son finalmente las fotos tomadas del espacio terminado. Ahora le vamos a dar vuelta.
¿Y qué es lo que tenemos? Del lado izquierdo, entonces, el pabellón, que sirve como esta cueva, así como lo comentó Eduardo, estas formas de refugiarse y de hacer una vida en un desierto, y que se vuelve al final un pórtico que nos lleva hacia las tres pistas. Aquí vemos una reinterpretación de estas cuevas de hace siglos, convertidas ahora en un acto contemporáneo, resuelto 100% en concreto, y con estas variantes y estos concretos personalizados, concretos arquitectónicos, hechos exclusivamente para el proyecto. Y bueno, cuando alguien entra al parque, llega por aquí, ¿qué es lo que vemos? Del lado izquierdo un bloque de planta rectangular con una esquina ochavada o como una especie de páncupe, que es el acceso a la administración del centro comunitario, que está compuesto por varios salones, que vemos ahí, por ejemplo, una puerta blanca al lado izquierdo, una elipse, un elemento, un cilindro elíptico, de planta elíptica, que alberga la unidad de sanitarios, y un pequeño gesto geométrico, que es un muro de carga que soporta toda esta plancha longitudinal de concreto, que es el gran mirador que ve, como comentó Eduardo, tanto al río Bravo, a los Estados Unidos, como hacia la plaza existente y las pistas de patinaje, ¿no? Entonces, esto es la forma en la que nosotros convertimos estas intenciones de ciudad segura en un espacio arquitectónico, ¿no? Sí fue una de las intenciones lograr la completa visibilidad y sobre todo el tener a las madres y a los padres arriba observando cómo sus hijos están patinando. Entonces es un tema de visibilidad, de ciudad segura. Algo muy interesante es que, bueno, se atravesó la pandemia, el parque estaba cerrado. Aquí son unas fotografías que nosotros logramos tener con el permiso que tomamos. Sin pedir permiso, la gente se saltaba la barda y los niños iban, aventaban la bicicleta y se iban a patinar, ¿no? A tal grado que de pronto, bueno, pues aquí tenemos esta concentración, pero algo increíble de la arquitectura es que no necesitas poner un letrero que diga sentarse o zona para sentarse. La gente simplemente entiende el espacio y se lo apropia, ¿no? Cada cosa, o sea, es tan obvio, es tan franco el mensaje que simplemente la gente va y lo usa, ¿no? Vean, algo interesante, el Grupo Cementos Chihuahua, después de estas primeras reuniones donde pues pasaron de la incredulidad a ver el resultado final, bueno, finalmente nos invitan a formar parte, que este proyecto sea parte de su calendario corporativo. Escogimos septiembre, por septiembre el mes de la patria, y entonces en septiembre del 2021 el skate park es la imagen, ¿no?, del calendario. Pero aquí quiero contar ahora algo importantísimo, ¿no? Yo podría decir que el éxito de este proyecto, sin duda, está en cómo lo recibe la gente, ¿no? Cómo finalmente nosotros dedicamos muchísimo tiempo a enlazarnos, a hacernos amigos, a hablar por teléfono, a tal grado que vean este post, ¿no? Yo lo veo y la verdad es que me emociona, ¿no? Vemos Alexis Rosas, ¿no? Este chico que fue a hacer las pruebas del skate, dice, oigan, este sábado estaremos recolectando partes de patinetas usadas que ya no utilizan, por si alguien quiere hacer una donación. El motivo de esta recolección, bueno, de esta recolecta es con el fin de armar patinetas para regalárselas. Para regalárselas a los chavos que vemos que tienen interés y que nos piden nuestras patinetas prestadas. Al ver que se divierten con ellas, pensamos que sería mejor regalarles una en lugar de solo prestárselas un rato. Haciendo un acercamiento a este cartel, bueno, lo vemos, dice Recall Skate, Parque Oriente, sábado 11, y vean qué interesante, la fotografía empieza a tener presencia para documentar el parque, pero más que el parque, documentarse ellos mismos patinando en un atardecer de Ciudad Juárez, con uno de los obstáculos hechos en concreto, en ese concreto que habíamos hecho, ¿no? Entonces, empiezan a pasar cosas como el comercio, el mercadeo local, ¿no? Juarenses haciendo sus propias patinetas, yendo al parque a fotografiar sus productos, poniéndolos 700 pesos las tablas tricolor, ¿no? O Beto Martínez, ¿qué onda, raza? Les vengo ofreciendo mis servicios de fotografía, también cuento con equipo profesional, tanto skate, BMX, scootering, etc. Y
el parque se vuelve el escenario de, de la integración social, pero sobre todo aquí de un comercio local, ¿no? Esto nos lleva a diferentes aristas que me parece importante validar y sobre todo más bien mencionar, y como nosotros como diseñadores, como arquitectos paisajistas, como urbanistas, o como diseñadores industriales, o sea, el diseño sí es el diseño de un objeto, ¿no? Pero antes de materializarse en un objeto, es un servicio. Si no perdemos de vista que estamos sirviendo a una sociedad, pues lograremos esto, que simplemente la gente se apropie del espacio y que sea, ahora es el nuevo lugar para tomarse fotos, ¿no? Aquí vemos otro caso, ¿no? En estas formas de mercadeo en redes sociales, otra vez, el Parque Oriente, la duna es el escenario. Cosas chistosas, al estar al límite de Ciudad Juárez, pues hay un choque entre lo urbano contra lo rural, entonces de pronto hay campesinos o pastores que meten al chivo al parque, ¿no? Entonces incluso los skaters le toman foto y entonces ya empieza a haber mascotas del parque, ¿no? Esto, por ejemplo, es otra muestra, 24 de diciembre del 2020, aquí comentan, empiezan a darse las activaciones, ¿no? Sobre todo este tema de tejidos sociales, concursos de patinaje. Entonces, aquí este grupo de Juárez, de Killer Hornet, cita en la Dune Skate Park, y vean cómo incluso que empiezan a generar su propia tipografía, y la interacción es interesante, ¿no? Oye, ¿qué pasó con los bowls? Oye, ¿qué pasó con BMX? Algo importante también es que por un tema de documentación propia de la oficina, de nosotros, del equipo en general, decidimos volver varios meses después, de una vez que ya estaba el proyecto echado a andar, para platicar con Tania Reyes. Tania Reyes es una pieza clave en el enlace con la comunidad en Juárez. Es una socióloga, la verdad, una persona súper comprometida y muy interesada en cómo poder tejer al gobierno, tanto estatal como municipal, con las comunidades, ¿no? Ella se enteró, se dio cuenta de varias necesidades. Finalmente nosotros la conocimos después de haber leído uno de los textos que llegaron a nosotros cuando recibimos esta misión de generar este proyecto. Y aquí decidimos en este proyecto llevar a Felipe Luna. Felipe Luna es un fotógrafo que hace documentales en varios países, sobre todo en México, y lo que decidimos fue hacer un ejercicio de utilizar la fotografía documental como un elemento de tejido social. Aquí está Felipe Luna fotografiando a un chico, un deportista de Juárez. Ese es el resultado. Y empezamos a documentar a los patinadores, ¿no? Estos patinadores, después les regalamos su retrato. Sin duda, el sentirse reconocidos, el verse en un escenario nuevo, con toda la... tal cual como son, ¿no? A través de un fotógrafo reconocido, pues empieza a ser algo, pues, o sea, lo que quiero decir es que se necesitan muy pocos gestos, ¿no? Sociales, para lograr finalmente un tejido social. Así lucía el espacio justamente ahora el 22 de agosto del año pasado, cuando tuvo a bien el gobierno federal hacer un acto de entrega del skate park a la comunidad de patinadores y de población. Se hizo en Ciudad Juárez, en Chihuahua, como lo comento, el 22 de agosto del año pasado. Y se gestionó que esta documentación que habíamos hecho se imprimiera, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el resultado? Que ese día en la mañana llega la comunidad que fue invitada de Juárez, y de pronto estos patinadores, estos deportistas, se ven impresos, ¿no? En una escala monumental, y se volvió un acto, pues, importantísimo, porque decían, oye, papá, mamá, mira, tómame una foto con mi foto, ¿no? Estas acciones, ¿no? Pequeñas, como les digo, a través de la fotografía, finalmente, pues, han significado mucho a los miembros de la comunidad. Aquí vemos en la fotografía una foto de prensa donde visita el secretario Román Meyer, el secretario de Hacienda,
el gobernador del estado, el presidente municipal, y está el arquitecto Eduardo y yo haciendo esta presentación, y ahí parte del programa fue bastante atinado, fue el que uno de los miembros de la comunidad explicara de qué se trataba y que fueran justamente los propios patinadores de Juárez los que inauguraban y mostraban al gobierno federal, a los servidores públicos, cómo funciona. El proyecto ha tenido un impacto total, ha aparecido en muchísimos medios a nivel nacional y empieza a ser atractivo a nivel internacional. Y nos da muchísimo gusto porque finalmente, como arquitectos, pues tiramos dados, ¿no? Dados al azar. Y es la sociedad y estos tejedores sociales, ¿no? Los sociólogos como Tania Reyes, que, por ejemplo, este es un espacio que tienen ellos cerca del parque y es donde ellos dan talleres gratuitos, pensando siempre en cómo generar herramientas profesionalizantes que haga que se vuelvan elementos comerciales, después con acciones comerciales o mercantiles, para generar posibilidades de hacerse de algo de dinero y salir de esta marginalidad, ¿no? Tania nos mandó hace un par de semanas unas fotografías donde finalmente, gracias a la gestión que se ha realizado con el Instituto de la Juventud de Ciudad Juárez, los salones empiezan a utilizarse con esos mismos talleres. Entonces, se va dando poco a poco el tejido social, ¿no? Todas estas premisas, estas intenciones originales, pues cuando recibimos estas fotografías, pues nos llena de muchísimo gusto, ¿no? Entonces, pues hay muchísimo más que decir. Simplemente con estas imágenes cerramos, esperando abrir un diálogo para comentarios, opiniones, lo que sea, pero con esto quiero cerrar lo que en su momento, en el 2019, nos asombró. La verdad, yo nunca había estado en un escenario como este, tan bello. Se convirtió finalmente en este espacio, la Duna Skate Park, y no hubiera sido posible sin una visión multi-inter, pero sobre todo transdisciplinaria. Y esa fotografía es una muestra de los diferentes campos del conocimiento que estamos convencidos que es la forma verdadera para lograr un proyecto exitoso. Es decir, una lectura social que viene desde una visión de la sociología, de la antropología, una sensibilidad urbanística, y ser como arquitectos también sensibles a las directrices que los arquitectos paisajistas pueden dar, ¿no? La arquitectura, la historia y después temas técnicos, ¿no? Como la ingeniería, como la iluminación, incluso también la economía, pues son elementos importantísimos para poder leer un fenómeno social, ¿no? Y entonces, como especialistas en diseño, atender de forma atinada. El proyecto se ha vuelto exitoso en redes sociales, está como la Duna Skate Park, y bueno, con esto terminamos para recibir sus comentarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Valia, Eduardo y Francisco. Creo que a mí me conmueve ver estas imágenes al final de la comunidad utilizando los espacios, ¿no? Logrando esto que siempre soñamos, a lo que le llamamos esta participación o apropiación del espacio público. Yo le invitaría a nuestra comunidad que está aquí presente que pueda compartirnos sus comentarios, dudas, felicitaciones y demás aquí en el chat. Y con mucho gusto les vamos dando la palabra para que vayan respondiendo sus dudas. Aquí, disculpen, nos acompaña nuestro decano regional, el diseñador Ramiro Estrada, que quiere darles un agradecimiento. Bienvenido, Ramiro. Bueno, antes de, gracias, Erendi, pero un súper gracias a Eduardo, Elías y Valia. Inspiración total. Y yo creo que tuvieron unas palabras súper lindas en la presentación. Dijeron que la arquitectura era honesta, ¿no? Y sobre todo yo creo que más que la arquitectura es los actores que la hacen y que la viven. Entonces, realmente el ver estas imágenes, o sea, inspira en hacer proyectos que conectan a la comunidad. Y también ahora en temas de frontera, que hay proyectos que realmente no conocemos y que son proyectos que tienen un trasfondo justo de tejido social. Y bueno, felicidades, de verdad, algo
impresionante, sobre todo por la honestidad, como acaban de decir, de un proyecto que las personas intuitivamente se lo apropian. Y cuando eso hace el poder de la arquitectura y el urbanismo y el paisajismo y el diseño, entonces quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Entonces quiero de verdad destacar ese gran profesionalismo para otorgarle a la sociedad este tipo de proyectos, porque, o sea, ni siquiera es un proyecto, es un proyecto corporativo, no, es un proyecto para la sociedad. Es un proyecto, a veces pensamos en proyectos de impacto social y siempre los vemos como muy aparte y con otro tipo de impacto, ¿no? Y en esto ustedes acaban de demostrar que esto vale más, ¿no? Que otros edificios inmensos. Entonces, muchísimas gracias por otorgar esto a la sociedad y a nuestros estudiantes, público, colaboradores, socios formadores, profesores que nos acompañan y gozamos de este diálogo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, familia. Gracias. Un Sí, gusto. gracias. Pues están aquí mandando algunas felicitaciones. Y nos pregunta María Elsa Castro, si quieres, María Elsa, con gusto abrimos el micrófono para que puedas hacer directamente la pregunta. Gracias, Candy. Hola a todos, gracias por la charla. Yo soy María Elsa y soy profesora justo en este semestre de la materia que mencionaba Erandi, que es equipamiento comunitario. Entonces estamos trabajando en procesos de diseño participativos y comunitarios, y justo hago esta pregunta pues por mí y para nuestros alumnos, si pudieran contarnos un poco más sobre el proceso participativo previo a la construcción. ¿Qué tipo de actividades se hicieron con la comunidad para la toma de decisiones del diseño? Así como también me gustaría saber, mencionaron muy brevemente a Tania, la socióloga, pero si pudieran contarnos más a detalle cómo fue la injerencia tanto de la comunidad como del diseño multidisciplinario o transdisciplinario, como lo mencionan ustedes, para particularidades del diseño. Eduardo. Gracias. Marisa, sí, claro. Mira, el papel crucial para llevar a cabo el actor principal, mejor dicho, para llevar a cabo esta integración fue Tania Reyes. A través de su colectivo y por el trabajo previo que ya tenía realizado con la comunidad juvenil principalmente de la zona de Tierra Nueva. Las actividades que realizó fue principalmente, y ahí es el zapatero a tus zapatos, ahí lo comprobamos, cómo cada profesionista y cada disciplina tiene la experiencia para trabajar con la información que se requiere, que ellos generan, para poder interpretar el conocimiento. Y lo que se requiere como equipo de diseño es tener, eso en la UNAM nos capacitan para eso, de cómo poder interpretar la información de otros profesionistas para poder hacer esta transformación de la información a lo que nos corresponde como diseñadores. Principalmente fue ese trabajo previo que ya existía, el que se interpretó para poder concretar y corroborar que esa intuición al recibir el encargo, estábamos tomando las decisiones correctas. Que después ya en la construcción, porque fue este segundo encuentro con el equipo de Expresarte, con Tania Reyes, en donde empezamos a identificar la manera de vincular el espacio arquitectónico con la comunidad. Y una cuestión importante de este proceso fue el empezar a involucrar a los futuros usuarios con información de cómo iba el proceso de diseño, que fue lo que vieron, que en realidad estaba muy a la expectativa ya la comunidad, porque veían que existía cambios. En realidad no, otra buena forma de hacer las cosas fue de que
nunca hubo un tapial que ocultara el proceso. Siempre fue visto en este mismo espíritu, y eso favoreció mucho esta comunicación y esta relación que existió entre las personas y el espacio que se estaba gestando para darles cabida a estas nuevas actividades. Muchas gracias. No sé si Valia o Francisco quisieran comentar alguna otra cosa. Pues nada más rápidamente, es que luego todo parece que con el trabajo con la comunidad o en la sociabilización todo es miel sobre hojuelas, pero en realidad no, es bien complicado porque lleva tiempo, ¿no? Y sobre todo cuando es una obra pública, que fue el caso de esta, a veces no se toma desde el origen, ¿no? Desde la concepción del proyecto. Se piensa en hacer esta sociabilización, pero no se lleva a cabo por todos los procesos que implican. Entonces, ahí sí quiero decir que también fue como una labor más del equipo, ¿no? Y del equipo ya encargado de la coordinación del proyecto, que en este caso fue Eduardo y todo el equipo, ¿no? Eduardo, Elías y todo el equipo. Y fue como un interés también muy personal, ¿no? Fue cómo se puede hacer que este proyecto de verdad valga la pena con toda esta encomienda si no está viendo todo este proceso que es largo y que deberíamos de tener, ¿no? No lo dijimos, pero sí les quiero contar que fue un proceso de diseño de 3 meses y una obra similar. Es decir, en aproximadamente 6 meses ya teníamos todo con la topografía entregándonosla casi al final del proyecto. O sea, en ese sentido fue muy retador, ¿no? Y lo ideal es que se hagan todos estos procesos participativos desde el principio, como se hacen en otros proyectos. En este caso, yo reitero que fue también no quitar el dedo del renglón, ¿no? Y más del seguimiento del equipo que como lo hubiera permitido el proyecto en sí desde el inicio, ¿no? Eso es muy curioso. Gracias, Valia. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que aquí nos pregunta Paco Luna, también profesor de este semestre de equipamiento comunitario. Los felicito primero y les agradece y pregunta, como todo creador, si tuvieran más tiempo u otra oportunidad similar, ¿qué harían diferente en lo que se refiere a la relación con los escatos? Eso me gustaría responder. ¿Qué haríamos diferente? Bueno, hay algo muy interesante. Entre más nos vamos metiendo en una comunidad, pues más vamos entendiendo las variantes, ¿no? Es una realidad. Los patinadores no necesariamente aman a los de scooters, o los de scooter no aman a los de BMX. Entonces, este proyecto tiene como, de hecho lo nombramos así, semillero al norte de semillero deportivo. Semillero deportivo al norte del país. Porque finalmente algo también que identificamos es que estábamos haciendo la investigación y veíamos cómo en la avenida principal pasaban chavillos en patineta de bajadita, ¿no? Así. Y de pronto era como, oye, ¿y por qué no te hacen camión? Y dice, no, es que el camión pasa cada hora y media o cada hora y no hay un horario fijo. Entonces, la parte más pobre de la ciudad está hacia arriba, ¿no? Y hacia el río está la parte más rica. Entonces, la patineta también es usada para ir de bajadita, dado que no hay una regularidad en el transporte público. Entonces, ser patinador en Juárez no necesariamente es porque sea cool o porque tiene onda ahorita. Es porque es el instrumento más barato para poder bajar en caso de que no se te pase el camión. Entonces, ya después, ya en el centro de la ciudad, pues ya están en el camión y se van de subidita, ¿no? En el camión. Entonces, lo que quiero regresar al tema de si tuviéramos otra oportunidad, y de hecho han surgido propuestas de trabajo, algo similar a lo que hemos estado haciendo, que lo que haríamos es,
probablemente hacer una lectura con mucho más tiempo para una metodología de una investigación, de un planteamiento del problema, con un poco más de tiempo. Aquí tuvimos que reaccionar en el tiempo que se nos había dado, ¿no? Como dijo Valia, 3 meses de proyecto y casi 3 meses de obra. Es dar un poco más de tiempo al proceso de anteproyecto, al proceso de investigación, de contrastación de datos, de diálogo con una comunidad para lograr una mayor especialización, digamos, de diferentes requerimientos dependiendo de las modalidades del patinaje. Recordemos que a partir de las Olimpiadas próximas, las de Tokio, el skateboarding ya es una disciplina olímpica y entonces es un momento muy importante para sofisticar las instalaciones deportivas en el ámbito del patinaje y sobre todo, insisto, dar más profundidad a un proceso de diseño, ¿no? Y sobre todo de investigación. Eso es sin duda de capital importancia. Muchas gracias. Y creo que la siguiente pregunta tiene un poco que ver con esto. Si encontraron o modificaron una nueva necesidad mientras estaban diseñando el proyecto. Pues más que modificar, no fue la idea. La idea fue dar el soporte para lograr esta postura de que se formalice la práctica de los deportes de ruedas. No lo dijimos en la presentación, pero lo acaba de comentar Francisco. Sí era la idea de tener un espacio que pudiera servir como un espacio de práctica profesional, práctica formal del deporte, para que pudiera cumplir con los parámetros y, ¿por qué no?, ser un espacio que pueda generar el interés en jóvenes o niños que fueran futuros campeones olímpicos de estos deportes. Por eso era lo relevante para nosotros el tener un espacio de iniciación en estos deportes. Esta primera pista en donde hay muchos obstáculos repetidos, porque de acuerdo a las asesorías que tuvimos, con la repetición es que se va logrando la maestría. Como en todas las disciplinas, claro, como en todo lo que se hace, pues se tiene que practicar. Entonces, tener este espacio que pudiera propiciar todas estas variantes, esta iniciación y las variantes del deporte, porque hay muchas pistas que solamente están enfocadas en el estilo urbano, otras que solamente están enfocadas en la parte de las posas, del bowling. Entonces, aquí lo que quisimos, teníamos la suficiente superficie para proveerlo, era que pudiera tenerse la oportunidad de practicar las diferentes variantes del deporte. Eso fue la postura en cuanto a las actividades que tomamos para el diseño. Perdón, si me permiten tantito, yo sí insistiría en esto de qué cambiaría en el proceso de construcción. Insistiría muchísimo más como que, por ejemplo, a la cabeza del proyecto habíamos 2 arquitectos paisajistas, un arquitecto y una urbanista, ¿no? Y, por ejemplo, no respetaron nuestra paleta vegetal, ¿no? Claro. O minimizaron el presupuesto en la compra de lo vegetal. Entonces, a pesar de que hubo todo un estudio, ¿no? Y bueno, Eduardo, que conoce muy bien de plantas, también insistió y cambiaron los árboles, ¿no? O sea, ni siquiera son la especie correcta. Digo, al final funciona y funciona bien y estamos contentos y tal, pero sí se me hace irónico que aún habiendo, ¿no? Arquitectos paisajistas a la cabeza no se respetara esta parte. Yo ahora, después, sí insistiría mucho en que no se debe dejar el presupuesto mínimo para resolver esta parte. ¿Por qué? Porque no tiene solo una cuestión de ornato, no es una cuestión ornamental. No es de look, es de cambiar el microclima, ¿no? Es de generar más frescura, sombra, etcétera, ¿no? O sea, cuestiones que sí se habían tomado en cuenta y bueno, pues existen, pero en menor medida, ¿no?
Oye, Valia, bueno, también tomando y siguiendo esto, yo quiero de verdad decir una palabra que creo que eso es algo que creo que debe pasar menos porque debe, o sea, como sociedad y como gobierno y como profesionales debemos cada vez tener más rigor. O sea, de verdad, el proyecto, en el tiempo en el que se pudo, con los recursos que se tuvo, tratamos de ser lo más riguroso posibles. En la sección de arquitectura de paisaje del proyecto de jardinería, está perfectamente especificado. Todo formó parte de un presupuesto aceptado que nos, o sea, alcanzaba y no, o sea, y no pasó. Entonces, rigor, o sea, de verdad, el espacio público debe ser de toda la mayor categoría posible. O sea, no porque es para el pueblo, debe ser barato o chafa o inservible. El mayor rigor, el mayor enfoque, los mayores recursos tienen que estar en el espacio público. El espacio público es el que te transforma, es el donde se da el tejido social. Y por eso insistimos en ese concreto que puede entenderse como de lujo, ¿no? Es una fórmula hecha para el proyecto, con un color específico. Eso era lo que queríamos, que fuera de verdad, no escatimar, o sea, que no bien aprovechar los recursos, aprovechar los recursos inteligentemente para dar un producto de calidad que pudiera servir para lo que está planeado y lograr esta identificación de la sociedad, no solamente de los usuarios, sino también del Estado, de la coordinación del deporte, perdón, no, dale. Que identificaran que tienen un proyecto, bueno, un espacio que vale la pena trabajarlo y mantenerlo. Y entonces, que no se escatimó, no fue lo más barato, sino fue administrar estos recursos que teníamos, el presupuesto límite con el que se contó, para aprovecharlo para tener un producto de calidad mensurado al encargo que nos encomendaron. Perfecto, muchas gracias. Muy interesante este tema del paisaje, de la paleta vegetal. Nos dice Marian Rosas que muchas felicidades, es una gran fan de Eduardo Ibalia. Tiene una duda constructiva. ¿Cómo resolvieron la problemática del drenaje dentro del skate park para que los usuarios no se chocaran o tropezaran con ellas al patinar? Pues mira, hola Marian, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí. Una característica del proyecto y del entendimiento del espacio para poder modificarlo fue el trabajar con el drenaje natural. En realidad, toda la pista drena naturalmente porque se va adaptando a la topografía. No hay coladeras dentro de la pista, solamente en el fondo de la poza, del bowl, en donde se encuentra al centro de la parte más baja, que curiosamente es la parte que menos se utiliza por los patinadores. El deporte en el bowl va cruzando tangencialmente en las paredes. Entonces, ese elemento que pudiera significar un obstáculo, en realidad no lo es, porque está ubicado en donde menos tránsito hay. Entonces, ese fue parte de lo que buscamos, de que todo el drenaje pluvial de las superficies de concreto fuera deslizándose hasta irse naturalmente de acuerdo al relieve. Y existen estas zonas de arena que recubrieron con grava que sirven como espacios de infiltración también. Correcto. Entonces, así se resolvió particularmente en este proyecto. Padrísimo, muchas gracias. Nos pregunta Mariela Martínez, ¿cuál fue el principal reto al realizar un proyecto en una ciudad fronteriza? Yo puedo iniciar con una idea. Una idea que nos surgió al momento de plantear el problema y del por qué decidimos el tomar esta referencia natural para el diseño,
fue precisamente eso. Esta ciudad fronteriza en particular tiene una población arraigada, pero en muy bajo porcentaje. Sobre todo en el contexto en el que estábamos trabajando, es una comunidad de migrantes. Entonces, era buscar un elemento que pudiera significar una relación de pertenencia con el espacio, la que teníamos que encontrar para poder empezar a relacionar, o sea, que las personas relacionaran su contexto, las actividades y su comunidad, o sea, que sí lográbamos un espacio donde se congregaran y empezaran a conocerse y a integrarse como comunidad. Entonces, por eso decidimos utilizar un paisaje natural tan próximo a la ciudad para que no hubiera regionalismos o importaciones, sino que tomáramos el propio paisaje para que sea en espacio de encuentro y esta asociación del encuentro y que no solamente fuera aquí en la duna del Parque Oriente, sino si van en los lotes baldíos, pues también hay una duna en el terreno de enfrente, hay una duna en la carretera, hay dunas que son visibles. Entonces empezáramos a fomentar este sentido de pertenencia a la ciudad Juárez. Ese fue uno de los aspectos de reto. Y otro reto es, pues a ver, o sea, es una realidad, ¿no? Un típico defeño que llega, o bueno, miembro de la Ciudad de México que llega a una ciudad fronteriza y que viene a imponer, a importar o a aventar un proyecto en una tierra que no conocemos. Entonces, fuimos muy sensibles y eso fue algo platicado en el equipo de, a ver, nosotros venimos a servir, o sea, y uno de los puntos difíciles fue el ser respetado, y yo creo que se dio el respeto porque decidimos escuchar a la sociedad, o sea, y eso, o sea, no hubo nunca un tema de llegar y decir, es que esta es la tendencia, esta es la moda, esto es cool, no, nada de eso, más bien es como, la arquitectura simplemente es este contenedor, este escenario para esta sociedad, y ese es uno de los retos, estar en una sociedad con una cultura completamente diferente, ¿no? Que van y vienen al Paso, que van a Texas, que vienen, y que se van dando una relación incluso con Texas. Entonces, eso es uno de los retos, y los resultados de ese reto que les digo, que es el ser respetado, que nos escuchen, es porque decimos escuchar. Y otra cosa que también se está dando es que de pronto no se toca, pero se están dando un turismo especializado, o sea, está viniendo gente de Texas, única y exclusivamente a patinar al parque. ¿Qué está pasando con eso? Pues entonces están viendo, ¿qué es lo que está pasando? Pues estás viendo cómo se viste el otro, qué patinetas usa el otro, ya te la vendió, hay un mercadeo de primera mano, de cosas usadas, es decir, el parque sí provoca un tejido social, tanto de los juarenses como de Texas, México. Y eso es algo increíble, que cada vez se está escalando más y más y más, ¿no? Entonces eso es sentirse, que nos escuchen porque decidimos escuchar como un principio de integración social, ¿no? Padrísimo. Muchas gracias por esta respuesta. Hay más felicitaciones. Michelle Rodríguez, felicidades a todos. Me encantó el proyecto, me gustó cómo lograron el diseño y cómo todo empieza a relacionar y a volverse un lugar unificado con diferentes factores. Y Katia nos dice también, nos comparte, por lo general el paisajismo es lo que acaba sufriendo en un proyecto en México, ¿no? Relacionado con lo que nos comentaba Valia. Felicitaciones, Valia Eduardo. Luis Adrián Vega nos dice, felicidades a todos, es un proyecto precioso. Tengo una duda que va poco relacionado al contexto social. Desgraciadamente es sabido que Chihuahua, particularmente Ciudad Juárez, ha atravesado por una crisis de inseguridad muy intensa, atribuida al narcotráfico principalmente. ¿Alguna vez tuvieron algún problema en relación a este tema tan delicado? No, yo creo que es que, yo creo que de pronto también es, bueno, están los datos, están las estadísticas, están los datos de INEGI, están los datos, ¿no? No se puede negar los temas de inseguridad, pero insisto,
cuando hay una voluntad de integración social o de querer escuchar, lo único que pasa es que te abren las puertas, ¿no? O sea, la gente solita, los patinadores solitos, oye, ¿cuándo vas a venir? No, pues venimos tal día. Pasaban por nosotros al aeropuerto, nos llevaban, comíamos aquí, comíamos allá, cero rollo, caminando, yendo a, o sea, las zonas de desierto se usan en las noches, 11 de la noche, todas las familias con niños corriendo, cero problema, de verdad. Y pues bueno, todos estos problemas sociales pues están, ¿no? En todo el país, pero llegamos, bueno, la verdad, también yo llegué como con un poco de temor y, ¿no? Resultado de todas estas cosas que uno escucha en las noticias y demás, pero si vieran qué bella es la gente de Juárez, ¿no? Hay un nivel de nobleza, de amabilidad, de generosidad. Entonces... Hay como de todo, ¿no? O sea, que hayamos tenido también una buena experiencia no merma que de verdad pasan cosas, ¿no? Y que pasan cosas muy graves y muy fuertes, pero que justo la intención de hacer no solo el skate park, sino todos los otros proyectos que fueron en ciudades fronterizas y vulnerables, es para atender esto, ¿no? Esta pregunta que hace Luis Adrián es muy importante porque en la medida que nosotros atendamos socialmente y sanemos socialmente la convivencia a través de estos espacios de convivencia, ¿no? De espacio público habitable, pues se hará más comunidad y así solo la inseguridad, en mi opinión, cambia cuando hacemos mayor comunidad, ¿no? En un ejemplo de pensar también que era o cuáles eran los sitios y en este caso este terreno en este parque, no, tampoco fue como gratuito. Un año antes el Instituto Politécnico Nacional hizo toda una investigación de cuáles eran las colonias socialmente vulnerables, pero con población que estaba ávida de estos espacios y que no los podían utilizar justo por la violencia. Es ahí donde se hacen estas donaciones o más bien selección de estos espacios y por eso se especifican dónde iba a haber proyectos, ¿no? Para hacer tratar o por lo menos iniciar una sanación social. Correcto. Importante. Y aquí una muy buena pregunta de Gabriela Juárez, que nos dice, excelente proyecto, felicidades. Respecto a la inclusión de género, ¿las mujeres están relacionadas en este deporte de igual manera que los hombres? 100%, 100%. Estábamos en la sesión de fotos con Onyx, Luque, y llegó una chica, se estacionó, una patineta, casco, cero rollo. Es decir, es un espacio tan homogéneo, ¿no? Sí. O sea, lo único que, de hecho, más que un tema de género entre femenino y masculino, es un tema donde más bien los patinadores piden que no haya tanto niño tan chiquito suelto por ahí, pues porque imagínate, un chavo de 20, 25 años que ya lleva 10, 15 años patinando, pues va y de pronto está cayendo de una suerte, ¿no? De una práctica y entonces pudiera lastimar. Más bien, si hablamos de género, en este caso es entre adultos e infantes, ¿no? Donde ahí es donde será un poco más una preocupación de los patinadores más experimentados. Y es también, bueno, increíble ver a los niños, ver cómo tienen estas superficies tan extensas, tan lisas, pues a patinar, ¿no? A resbalarse. Y a usarlo de resbaladillas. Entonces también eso es algo que los patinadores pues, más experimentados de Juárez pues se dicen, ay, es que falta, bueno, eso es otra cosa. Por una parte está el espacio. Sí, pero la señalización. Hay un proyecto de señalización increíble que diseñamos y finalmente no se ejecutó. Entonces también eso es algo importante. Es importante a usuarios que entran por primera vez a un parque como estos, pues que saber cómo se llaman las zonas. Esta zona es para más experimentados, esta es para principiantes. Entonces ahí, por ejemplo, sí pues faltó que se ejecutara eso, ¿no?
Pero, bueno, continuando esa idea, sí hay un compromiso social de las diferentes poblaciones de resguardarse unos a otros. Eso, y entonces hasta se establecieron ya en la práctica común horarios para utilizar el parque por los diferentes grupos. En cuanto a tu pregunta, Gabriela, más allá del parque, el skateboarding es un deporte que está cobrando mucha relevancia nacional. Hay muchas mujeres que son representantes. Prácticamente fue la mitad y la mitad de género para las representaciones de los Panamericanos. Y hay una chica, si no me equivoco, de Durango, que va a ser representante de México en el skateboarding en las Olimpiadas de Tokio. Entonces, sí hay una gran participación de mujeres. La idea de establecer el protocolo de ciudad segura en el diseño del parque estaba encaminado a esto, de tener espacios visibles, pocos obstáculos visuales, el tener esta orientación de dónde están los servicios, dónde está el gobierno del parque, etcétera, dónde están las salidas, el poder observar, fue parte de la estrategia de volver un espacio inclusivo, porque como dice el protocolo, es un espacio seguro para una niña, es seguro para todos, entonces correcto, eso lo buscamos. Claro, muchas gracias. Tenemos aquí una felicitación de Katia que dice, cuando sea grande quiero ser como Francisco Elías, toda mi admiración y respeto, excelente ser humano y excelente. Wow. Y aquí más comentarios. Felicidades a todos. Me encantó la iniciativa que tuvieron para buscar conectar durante el desarrollo del proyecto a la comunidad y los integraron, además del propio diseño del espacio y cómo hay una armonía con el paisaje del lugar. Soy muy fan de Eduardo Iván. Y Quick Arechiga nos comenta muchas felicidades por el proyecto y su aplicación a la población joven. Me gustaría saber cuál fue el análisis para la integración de la población adulta de 40 años y más y cómo se integran y participan en el proyecto. Yo quisiera, bueno, a ver, el patinaje, pues, hay niveles de complejidad, ¿no? Hay como rampas más elevadas, menos elevadas, etcétera. Y lo que ha pasado es que hemos recibido en los posts que hemos hecho en redes sociales es, wow, qué bueno ver esto, me da ganas de volver a patinar, ¿no? Hay gente de 30, 40 años, de 45 años, que fueron patinadores en su juventud, digamos, bueno, son jóvenes, pero mucho más jóvenes, cuando eran más jóvenes, y simplemente este espacio ha provocado que varias personas escriban y se manifiestan. Digo, no hemos estado en Juárez ahí al 100% como para poder estar monitoreando y documentar si verdaderamente pasa o no, pero ha sido un pretexto para por lo menos manifestar que tienen ganas de regresar a patinar, ¿no? Los que ya fueron patinadores y que pues por el crecimiento, el cambio de vida, de cuerpo, etcétera, pues ya no se es tan hábil como cuando eres un chavillo de 20 y tantos, ¿no? Fuera de eso, sí se pensó tener zonas donde se pensaba que algunos de los acompañantes u observadores al parque estuvieran en esta gran terraza, ¿no? Ahí se equipó con bancas y sobre todo también las propias escalinatas funcionan como una especie de anfiteatro donde de forma, como lo vimos en la fotografía, de forma obvia o inmediata o ¿cómo decirlo? Pues natural. Sí, se da, exacto, se da el que cada persona se acomoda donde se tiene que acomodar. Entonces, pues fuera de eso... También en el propio vestíbulo, en la cueva, se habilitó un espacio de estar precisamente pensado para estas personas que no pueden, adultos mayores, que acompañan a los niños y que lo observamos y que los abuelos les sirve de estancia mientras los niños juegan y observan y se observa y pueden estar tanto en la plaza como en la pista de patinaje. Y otra forma de integración, pues aunque va a la juventud, esta zona de talleres, el centro de atención comunitaria, o como decidan llamarlo, todavía no le pongo un nombre formal, también es lo suficientemente flexible para albergar actividades
de tipo recreativo, de cursos para cualquier población que lo solicite. Y para abonar también lo que dijeron Francisco y Eduardo, y les comparto lo que yo siempre también les digo a mis alumnos, es, acuérdense del contexto, esto no está aislado, ¿no? Hay un parque que ya existe, es decir, esto está interactuando con el parque. Y en el parque ya existían actividades como los juegos de niños, donde están las mamás, los papás, el lago, que lo usan muchísimo las personas mayores, y la pista de tartán, que la utilizan para correr. El punto es que lo que creo y considero que es muy importante es que no fue un parche hacia el parque, sino lo ofertó lo que le hacía falta a un sector de la población que estaba ávida de estas actividades, ¿no? Porque sí existían otras ofertas en el mismo parque. Muchas gracias por la respuesta. Vamos a ir a una última pregunta. Me estoy apurando para poder contestar las más que podamos. Nos dice Gabriela Ángeles, felicidades a los tres, me encantó el proyecto. Mi duda es respecto a la adaptación del concreto en cuanto al color, ya que mencionaron en algún momento los muralismos urbanos dentro del skatepark. ¿Hay algún lugar específico contemplado para este tipo de expresión? Sí, en el parque, justo en la pista de parkour, en estos muros del proyecto original del escenario del teatro al aire libre, esa es la zona en la que se está enfocando esta actividad, el practicar esta actividad. En la parte exterior se hace una intervención por ya profesionales del arte urbano, y al interior de los muros, dentro de la pista, es en donde se hace el taller para los jóvenes de la colonia. Entonces, es parte de las activaciones del espacio que van más allá del proyecto arquitectónico, pero que facilitan, que tienen que también gestionarse. Son otro proyecto, de ahí es, honor a quien honor merece, es el proyecto de Tania Reyes, en donde con estas diferentes pues, propuestas de uso del espacio, se va integrando a la comunidad, porque esa es otra parte del proyecto que nosotros propiciamos o le damos cuerpo sólido para que se lleven a cabo, pero los especialistas lo realizan de una mejor forma. Okay. Y no se consideró dentro de nuestra intervención porque ya existía en un lugar totalmente colindante. A 20 metros. Sí, claro, recordemos que este skatepark es parte del centro, de un parque más grande. Muchísimas gracias. A mí me gustaría, ya para cerrar, hacerles una pregunta a cada uno de ustedes, Valia, Eduardo y Francisco. ¿Qué a nivel personal, profesional, ¿no? Como este vínculo que de repente no se puede separar, ¿cuál sería este logro que obtuvieron, o esta satisfacción que les dejó poder trabajar en este proyecto del skatepark centro comunitario? Es que es muy chistoso. Empiezo yo porque luego soy la más amarga. No, les vuelvo a insistir que me tocó la parte fea. Entonces, toda la gestión. Yo, si me volvieran a preguntar, ¿harías este proyecto otra vez? Híjole, no sé, ¿no? Fue a nivel personal fue muy retador por lo que implicó, sobre todo los tiempos y los alcances de tanta gente y tantas organizaciones, ¿no? Pero también les estoy compartiendo esta parte porque, bueno, uno no ve en ese momento más allá, y se los decía al principio. Después, ¿qué me llevo de positivo? Pues siempre la intención de trabajar otra vez, ¿no? Con equipos multidisciplinarios y con amigos. Y sobre todo yo sería y siempre he sido muy partícipe de soltar el control, ¿no? Que eso fue un poco también como mi premisa en este proyecto, donde yo tenía la coordinación, pero
a la hora de invitar a Francisco y Eduardo, si no confiaban ellos, pues estaba mal, ¿no? Entonces también siempre es como arquitectos a veces queremos tener el control de todo y soltarlo también es padre porque se explora la creatividad en conjunto de diferentes personalidades y pues salen resultados como este, ¿no? Eso sería lo más. Resultado increíble, Valia. Muchas gracias. No, pues esperamos que sigas trabajando en este tipo de proyectos, aunque requieran mucho trabajo, porque estuvo increíble el resultado. No sé, Eduardo, Francisco. Gracias. Bueno, y me robó la idea Valia, porque en realidad mi primer satisfacción fue personal de volver a trabajar con Valia, que tenía mucho tiempo que no trabajábamos juntos, y siempre ha sido muy grato y exitoso. Y el segundo, la segunda satisfacción que me brindó fue el poder visitar la obra ya concluida y entender esta dinámica, corroborar las hipótesis de diseño, en donde cada uno de los gestos del proyecto, al estar siendo utilizado por las personas, fueron confirmaciones de lo que se proyectó en papel. Eso, y más bien confirmaciones de lo que no se proyecta en papel, pero que sí tiene un reflejo en los dibujos, en la materialización del espacio. Como, así voy a ligar el comentario de Mariana, ¿sí? Esto de que los niños pudieran empezar a utilizar el parque como para otros usos, que no sea solo el patinaje, el que efectivamente las personas se congregaron en esta franja de colindancia de la terraza para observar a sus compañeros, para descansar, para hacer pequeños grupos que están relacionándose, para escuchar de, no, vamos, frénale tantito porque aquí están los chavitos. O sea, eso fue muy satisfactorio, porque aunque sí había una o dos personas que decían, ay, no debería de haber niños aquí, otros decían, no, pues aquí están jugando los chavos. Y entonces vámonos al otro extremo. Entonces, eso fue muy grato de corroborar que la lectura que hicimos de los documentos, la hipótesis que planteamos para espacializar las necesidades que nos planteamos, sí tenían correspondencia con la realidad. Eso fue muy grato. Y para mí son 3 puntos que tengo muy claros y es algo que amo de la arquitectura de esta disciplina es que somos como doctores, ¿no? Atendemos a sociedades, o si queremos verlo así. Y la arquitectura me ha permitido conocer el mundo, ¿no? O lo poco o mucho que conozca el mundo me lo ha permitido justamente esta disciplina. Y observar, entender cómo piensan, la historia de los pueblos, sus condiciones, sus maneras, eso me parece increíble. Y ahora ir a Ciudad Juárez, conocer una nueva sociedad y seleccionar una muestra, ¿no? Y de ahí entenderlos, cómo piensan, cómo ven, eso me parece increíble, ¿no? Tener un puntito más en un mapamundi de lugares que tuve la oportunidad de sentir, ¿no? De entender, de meterme un poco en su cosmovisión, eso me parece increíble, ¿no? Y en general de la arquitectura. Sí, el tercero es algo que llevo en estos 15 años de experiencia profesional, darme cuenta que si quieres el mejor resultado arquitectónico, no necesitas más arquitectos. Lo que necesitas es la multidisciplina. Necesitas sofisticar tu lenguaje por medio del cambio de ideas con psicólogos, con historiadores, con sociólogos, con economistas, con artistas, con ingenieros. Entonces, eso se me reveló en la preparatoria, ¿no? En la Escuela Nacional Preparatoria, donde estudié, lo confirmé en la universidad y finalmente lo puse en práctica. Y entre más se sofistica el cóctel, más rico es el resultado. Entonces, la sofisticación en el diseño de un espacio se da por justamente la diversidad. La diversidad es lo más rico y aquí es una muestra, porque es una fórmula que la que estamos convencidos. Y me encanta ver a Valia, a Eduardo y a todos los que han colaborado, Laura, Jaloma, Paulina,
Mauricio, Carolina, Edgar. Rico, de Monterrey, Maite, Oscar, Silva, todos, Milton. de verdad, creemos, yo creo y me gusta ver a todos mis amigos como superhéroes, cada uno con una fortaleza, ¿no? Superman, Batman, la mujer que congela, el hombre que quema, superpoderes que cada uno tiene, y lo que me encanta hacer y que nos encanta hacer es simplemente dar lo mejor de cada uno de nosotros para generar este cóctel, esa bebida perfecta, afrodisíaca, que te transforma y que te provoca una nueva forma de ver el mundo, ¿no? Y la tercera, que para mí sin duda es probablemente la más importante, es saber que estoy sirviendo, ¿no? Que estoy sirviendo a la sociedad. Y que incluso no necesita tener una autoría a este proyecto. Aquí lo estamos presentando porque nos conocemos, pero no nos importa que allá en la calle sepan que nosotros lo diseñamos. Y si de ahí, de ese anonimato, surge un posible deportista de alto rendimiento, entonces sin duda este proyecto sí fue un semillero al norte del país. Entonces logramos la misión, ¿no? Qué bonito lo que nos comparten, inspirador, creo que sobre todo para nuestra comunidad aquí estudiantil y académica. Pues llegamos al final de nuestra sesión. A mí me encanta poder tener estas reflexiones sobre lo que comentan sobre la importancia de la transdisciplinaridad en el desarrollo, ¿no? de un proyecto, aquí en específico, pues un proyecto urbano, arquitectónico. Cómo es que es importante el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo con la confianza, con la buena comunicación, tal como me encanta cómo presentan esta parte de las ciudades seguras, ¿no? Y luego nos preguntamos, ¿cómo hacemos una ciudad segura? Pongo bardas alrededor de todo mi proyecto, ¿no? Y este proyecto justo nos demuestra todo lo contrario, un espacio abierto, transparente, visible, se vuelve mucho más seguro que estas grandes barras que luego pues estamos acostumbrados a ver, sobre todo en estas grandes urbes. Creo que es un súper ejemplo de este tema de seguridad e inclusión que ya mencionaban por ahí, ¿no? Las mujeres skaters o incluso las personas mayores que también pueden tener un acceso digno a estos espacios. Y bueno, que también desde el principio han mencionado muchísimo este tema de la lectura del lugar, de la lectura del contexto, ¿no? Entender el contexto específico en Ciudad Juárez geográfico, pero también entender a la gente. Ahorita Francisco decía, ¿no? Entender el sentir, ¿no? De algunas de las personas, y pues eso es algo que a lo mejor puedes leer alguna cosa en algún libro, pero este contacto presencial con la gente o incluso llamadas, por ahí decían, llamadas por teléfono, ver las redes sociales de ciertas comunidades, pues es lo que nos empieza a conectar y lo que hace, ¿no? Que al final la arquitectura se vuelva, también decían por ahí, este escenario, ¿no? Donde suceden procesos, y aquí los procesos de cohesión social, pues, son evidentes. Está padrísimo. Ramiro, adelante. Es que, bueno, vale, Francisco Eduardo, de verdad un proyecto muy, muy destacable. También demuestra algo, demuestra que el contexto o la relación con el contexto, o cuando somos estudiantes y nos dan un terreno y nos dan un espacio, siempre decimos, híjoles, es que no es el mejor espacio, o híjoles, es que el contexto no es el más adecuado para mi proyecto, ¿no? O porque lo pensé de esta manera. Y ahí nos pueden demostrar justamente que el contexto en el que está este proyecto tiene todo, le da todo el valor, ¿no? Porque tiene esa conexión, porque tiene esa relación con todo, o sea, y nos demostraron realmente que en cualquier tipología de terreno, tipología social, incluso del lugar, puedes tener proyectos de alto nivel. Y este es un proyecto de muy alto nivel. Muchas gracias. Gracias. Sí, y digo, perdón, un último comentario que está como reposicionamiento de nosotros, diseñadores, ya seamos arquitectos, diseñadores de paisaje, urbanistas, como facilitadores, ¿no? Facilitadores de estos procesos, creo que se vuelve mucho más interesante que este rol que a lo mejor teníamos hace algunas décadas, ¿no? Del gran pensador que decide todo, pues no, hay que dejar
pie a que se usan estos procesos de cohesión, escucha activa y demás. Entonces, bueno, ha sido interesantísima esta charla, de verdad. Valia, Eduardo y Francisco, les damos muchísimas gracias. Estos reconocimientos se los haremos llegar próximamente, pero pues estamos muy, muy agradecidos. El Tecnológico de Monterrey, en la Escuela de Arquitectura y Diseño, esperamos que esta sea pues, la primera de muchas participaciones y pues enhorabuena. Enhorabuena, Wow, muchas muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias también a la Gracias. comunidad que nos acompañó. Gracias, Erandi, gracias, Ramiro, y a todos los asistentes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Ramiro, Erandi, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos los que han estado acá. Y vean ahí hashtag la Duna Skate Park en redes sociales y van a ver cómo la gente está subiendo sus videos. Y está bien padre. Gracias por tu Muchas atención, gracias. por tu tiempo. Buena tarde. Ha sido un placer. Buena Gracias. tarde, gracias a todos. Buenas tardes. Bye.